Bienvenido al estado de Connecticut. Con nosotros hoy el doctor Mark Hugo López, visitando del Capitolio de Washington, D.C. Nos alegro que puede estar un rato con nosotros. Y nos gustaría saber, díganos un poco de usted como persona, de dónde vino, cómo se crió, qué le enseñaron sus padres. Pues yo soy de California, de Los Ángeles, de un origen mexicano, pero yo nací en los Estados Unidos. También mis padres nacieron en los Estados Unidos, pero mi conexión con mi origen mexicano es muy fuerte, porque durante las 60s y las 70s mi padre fue un parte del movimiento chicano, y entonces cuando yo soy un niño, yo era un niño, mis padres, mi papá particularmente, hablemos sobre la situación de la población latina, de los chicanos, particularmente el movimiento chicano durante las 60s y las 70s. Yo soy de California, y California es muy importante para mí. Me gusta mucho Los Ángeles particularmente, y particularmente la comida mexicana. Mi mamá vive ahora en una ciudad que se llama Chino Hills, y mi mamá ella es muy feliz con todo mi éxito en mi vida, y particularmente mi éxito con mi posición ahora. Yo soy director de las investigaciones hispanos del Centro de Investigaciones de Pew. Es un grupo de investigaciones en Washington, D.C. Sí, me gusta mucho este trabajo, pero también antes de este trabajo fui un profesor por 13 años en la Universidad de Maryland, cerca de Washington, D.C. Qué interesante. Bueno, yo he seguido los estudios de ustedes, que han sido sumamente importantes para el trabajo que he hecho yo. Y me alegro por fin conocerle y que esté aquí con nosotros. Quería preguntarle, bueno, usted parece que trae al trabajo, a esta responsabilidad que tiene, una pasión inmensa, ¿no? Sí, pues yo soy el vocero para el centro de Pew sobre los hispanos. Pero también yo pienso que la historia de la población latina es muy interesante. Y estamos en la empieza ahora de la historia nueva de la población latina en los Estados Unidos. Y entonces, para eso yo me gusta mucho mi trabajo. Me encanta la historia de la población latina. Y yo pienso que vamos a ver muchos cambios grandes en la población latina aquí en los Estados Unidos, pero también en los Estados Unidos, porque tenemos muchos latinos aquí. Y esta es la historia que yo pienso que es más importante para el futuro de los Estados Unidos, y también es muy importante para explicar para las nuevas generaciones latinas que vamos a tener aquí. Qué bueno. Díganme un poco de sus investigaciones. ¿Qué han visto? ¿Qué es información importante para el resto de nosotros a través de los Estados Unidos para saber qué podemos esperar en el futuro? Un poco, por ejemplo, las tendencias del crecimiento en diferentes partes, en diferentes estados. ¿Qué significa ese crecimiento en términos simplemente de población? Y después hablamos un poco del significado de eso sobre la política. Sí, por supuesto. Pues demografía. La población latina ahora, tenemos casi 53 millones latinos en los Estados Unidos. 53 millones. 53 millones. Y entonces los Estados Unidos, con esta población, es la segunda país con una población hispana en el mundo. Solamente México tiene más hispanos en comparación con los Estados Unidos. Pero hay más hispanos en los Estados Unidos en comparación con Perú, en comparación con Argentina, con Colombia. Y yo pienso que es muy interesante. Pero en los Estados Unidos tenemos mucha diversidad entre la población latina, porque hay latinos de todas partes del mundo, de España, de México, de Cuba, de Puerto Rico. Y entonces la diversidad de la población latina es muy importante, y también es una de las razones por qué la población latina en los Estados Unidos
es diferente en comparación con otros países de Latinoamérica. También yo pienso que hay muchas tendencias entre la población que son interesantes. Por ejemplo, ahora el crecimiento de la población latina, pues ahora nacimientos en los Estados Unidos son más importantes para el crecimiento de la población latina en comparación con los nuevos inmigrantes que están llegando aquí. En las 80s y las 90s, inmigración fue más importante para el crecimiento de la población, pero ahora es los nacimientos de latinos aquí en los Estados Unidos. Y esta tendencia va a tener un impacto grande a la población y las características de la población latina, porque vamos a tener muchos jóvenes latinos, más en comparación con ahora. Vamos a tener jóvenes latinos que nacieron aquí y entonces latinos que están en las escuelas de los Estados Unidos, que están de las universidades y todo. Y yo pienso que esta es una de las tendencias que es muy importante para explicar el futuro y el potencial de la población latina. O sea que entonces el crecimiento de ahora en adelante depende más en nacimientos que en inmigración, pues entonces el tema con cual hemos luchado muchísimos en los últimos par de años, ese tema en sí se va a disipar. El tema de inmigración en términos de lo que yo creo que es un miedo que tiene la comunidad anglosajona sobre el crecimiento de nuestra gente aquí en este país, ¿no? Sí, pues inmigración es muy importante para la población latina, para los votantes latinos particularmente, porque nacimientos son más importantes ahora en comparación con inmigración para el crecimiento de la población. Pero muchos de los latinos que nacieron aquí tienen padres que son inmigrantes. Entonces ellos tienen una conexión a la experiencia de los inmigrantes en los Estados Unidos. Y entonces ellos tienen opiniones fuertes sobre inmigración y cambios en las leyes migratorias. Pero sí, en el futuro vamos a tener cambios en el porcentaje de los latinos que nacieron en otros países. Ahora es 36%, pero en el 2005 fue 40%, pero en el futuro, con el 2050, por ejemplo, pensamos en el Centro Hispano Pew que vamos a tener solamente 1 de cada 3 de los latinos son de un país, de un otro país. Entonces, yo pienso que vamos a tener cambios grandes con esta tendencia sobre los nacimientos y el crecimiento de la población. Qué interesante. Me alegro tener esta conversación contigo. Vamos a hablar un poco de cuál es el significante de ese crecimiento de la perspectiva política. Este es el parte de la historia de los latinos que es muy, muy interesante. Ahora en los Estados Unidos tenemos 23.3 millones de latinos que tienen la edad de 18 años o más y también son ciudadanos de los Estados Unidos. Ellos representan casi 1 de cada 10 de todos los votantes elegibles en los Estados Unidos. Pero el número de los latinos que pueden votar está aumentando mucho y también rápidamente. Entre el 2008 y el 2012, casi 4 millones más latinos obtuvieron la potencial para votar en las elecciones estadounidenses. Y ese es un crecimiento grande. Pero ¿por qué hay un crecimiento? Hay un crecimiento en el número de los latinos que pueden votar, porque muchos de los latinos que nacieron aquí están enfrente de sus vidas a 18 años, por ejemplo, y entonces ellos pueden votar. Y el crecimiento es solamente un crecimiento de latinos, jóvenes latinos. Y entonces para el voto latino, la juventud es muy importante para el voto. Pero sí, yo pienso que ahora tenemos crecimientos grandes en el número de los latinos, particularmente porque ahora los latinos representan 10% de los votantes elegibles en los Estados Unidos. Sin embargo, hay una excepción, hay una parte de esta historia que también es un poco difícil. Sí, hay 23 millones de latinos que pueden votar, pero en 2012 solamente 11.2 millones votaron.
Entonces, menos de la mitad. menos de la mitad. Y esta es una disminución en comparación con el 2008, cuando la mitad de los latinos votaron. Entonces, hay un crecimiento en el número de latinos que pueden votar, hay un crecimiento en el número de latinos que están votando, pero el porcentaje es menor ahora en comparación con el 2008. Qué interesante. Bueno, me imagino que hay varios otros factores. Hay factores, sí. Que también nos dieron ese resultado, ¿no? Es la juventud, es uno, porque muchos de los jóvenes latinos, esta es la primera vez para votar para ellos. Pero también es donde los latinos viven. Los latinos viven en estados como California y Texas. Sí, estos son importantes. Tienen mucho impacto a las elecciones estadounidenses. Sin embargo, estos no son estados que son claves para la elección. Porque es claro que California es con los demócratas, Texas es con los republicanos, y sí, el voto latino es importante en los dos estados, pero no hay mucha atención de los candidatos a estos estados en comparación, por ejemplo, con Ohio o Pennsylvania. Estos estados tienen poblaciones latinas que están creciendo también, pero en comparación con California son muy pequeñas en comparación con Texas o California. Interesante, o sea que Connecticut tiene algo similar a California, ¿no? Sí, exactamente. No nos visitan los candidatos. Sí, esa es la historia de los estados en el noroeste de los Estados Unidos. Sí. Pues sí. Sí, lo único que nosotros aquí en Connecticut somos pequeñitos, ¿no? Pequeñitos. Sí, pero aquí en Connecticut los latinos representan casi el 10% de los votantes elegibles y 8% de los votantes en el 2012. Sí, precisamente. Sí. Entonces, en términos de la edad de nuestra comunidad, uno de los factores, a pesar del factor de una grande cantidad que no somos ciudadanos, vamos a decir, por lo menos hoy en día, entonces también somos la población más joven, creo. Que entonces también tenemos un gran por ciento de nuestra población que no pueden votar simplemente porque son menores de edad. Exactamente, es más de la mitad, es casi 57%. Imagínate. Pero en comparación con otros grupos como los blancos, por ejemplo, solamente 25 de ellos no pueden votar. 25% de ellos. Pero con los latinos es 57%. Con los afroamericanos es solamente 1 de cada 3 que no pueden votar. Entonces, en comparación, el voto latino sí está creciendo, pero el impacto, hay mucho potencial, porque ese impacto no está aquí ahora, es en el futuro. Yo pienso que es en el futuro, pero estamos realizando más impacto del voto latino. El 2012 el voto latino fue muy importante en el 2012 a nivel nacional. Sí. O sea, entonces el mensaje es vamos a prepararnos. Vamos a participar y vamos a acelerar ese proceso, ¿no? Sí, exactamente. Pero es un proceso de muchos años, es un proceso de ahora, pero también en 2 décadas, en 3 décadas, es un proceso de muchos años. Sí, qué bueno. Quería preguntarte sobre, sabemos, es un concepto difícil de entender el colegio electoral, ¿verdad? Y entonces sabemos que nosotros tenemos un potencial político para ejercer, que es más de lo que significa la población, simplemente porque en los estados que tienen las concentraciones grandes de nuestra gente, ¿verdad? Exactamente. ¿Puedes explicar eso un poco? ¿Cómo entender eso? Sí. Pues el colegio electoral es un sistema para decidir quién es el presidente de los Estados Unidos. En el caso de un estado como California, pues hay una conexión a población y el número de los de votantes que un estado tiene en el colegio electoral. En el caso de California es casi 54
votos o votantes. En el caso de un estado como Connecticut, yo pienso que es 7. ¿no? 7, sí. Sí. Entonces, con más población hay más impacto. Y entonces, porque los latinos viven en los 2 estados que tienen más población en comparación con otros en los Estados Unidos, California y Texas, los latinos tienen un voz que es grande. Porque ellos están en estados que son importantes en el colegio electoral. Pero en una elección, el colegio electoral es importante, sí, pero es otros estados claves que son importantes para obtener el ganador en la elección. Particularmente estados como Florida, como Nevada, como Colorado, que tienen muchos latinos, pero también estados como Ohio y Pennsylvania y Michigan, que tienen latinos, pero no tienen latinos como Florida, por ejemplo. Pero estamos viendo un crecimiento en el impacto del voto latino en el colegio electoral, porque más estados tienen crecimientos en la población latina, crecimientos en el voto latino, y entonces más impacto del voto latino a nivel nacional. Y vamos a ver un crecimiento más en el impacto del voto latino, porque tenemos en la población una dispersión de la población latina en partes de los Estados Unidos que no están en el suroeste de los Estados Unidos, pero en el sur de los Estados Unidos, con estados como Carolina del Norte, estados como Georgia, estados como también Iowa y Minnesota. Y estos estados tienen poblaciones latinas que son pequeñas, pero están creciendo más en comparación con otras partes de los Estados Unidos. Sí. Es interesante porque en realidad lo que nos estás explicando sobre el impacto que tiene nuestra población a nivel nacional por las concentraciones en una elección presidencial, por ejemplo, estamos viendo lo mismo aquí en Connecticut en términos de las elecciones estatales. En la última elección, por ejemplo, para el senador Chris Murphy, y en la elección gubernamental de gobernador en el 2010, fueron ciudades, las ciudades aquí de Connecticut donde está la mayoría de nuestra población hispana, que decidieron esas elecciones. Que entonces el impacto que estamos haciendo a nivel estatal es más o menos similar a lo que vemos al nivel nacional. Sí, exactamente. Entonces es una historia que tenemos en otros lugares como Carolina del Norte, como por ejemplo Nevada, como Colorado. Pero yo pienso que el caso de Connecticut es muy, muy interesante, porque los latinos que viven aquí son de un origen puertorriqueño, y entonces la conexión de ciudadanía y los puertorriqueños es diferente en comparación con los mexicanos en California, o en Texas o Arizona. Sí, creo que los números que salieron del censo, o posiblemente los estudios que hicieron ustedes, indica que el 99% de la población puertorriqueña son ciudadanos. O sea, el más alto. El 99%. El 99%. Me imagino que hay algunos puertorriqueños que nacieron en otros sitios que se consideran puertorriqueños, pero no nacieron ciudadanos. Posiblemente porque donde nacieron. Sí, afuera de los Estados Unidos. En realidad no sé cómo explicar ese 1%, pero de cualquier manera. Ciudadanía sí es importante, aunque en Connecticut está creciendo rápido, otras nacionalidades latinas, dominicanos, ecuatorianos, peruanos, hay bastante de ellos. ¿Mexicanos? Creciendo. Hay mexicanos. Los mexicanos son una de la población más grande. He conocido varios chicanos. Sí. Y sé que algunos no se quieren identificar como chicanos, pero tuve la gran oportunidad de trabajar en Texas por muchos años y como puertorriqueño conozco la diferencia.
Algunos no les echan chile a los huevos, ¿no? Pero sí, hemos visto, por ejemplo, yo hice un análisis de la elección de Obama aquí en Connecticut, y entonces en varios municipios, 4 municipios que tienen más de la mitad, la gran mayoría de la población hispana del estado están en estos municipios. Y en estos municipios el resultado de la elección, o sea, la diferencia entre el voto para el republicano y el voto para el demócrata, en esos municipios fue la diferencia más amplia de todos los otros lugares. O sea, que aunque no es una metodología científica, vamos a decir, pero sí indica que en esos pueblos donde tenemos concentración, los que salimos a votar, no sabemos, sino tenemos una preferencia para el demócrata. Si eso continúa o no, me imagino que como yo, para mí, yo voto por el candidato. No simplemente por un partido. Y yo pienso que este punto es muy importante para explicar las tendencias del voto latino. Sí, ahora el voto latino a nivel nacional es con el Partido Demócrata. Está bien, sí. Y también mucho del voto latino fue con Barack Obama durante el 2008 y también más en el 2012. Pero es posible que vamos a ver en el futuro con otros candidatos, no sé quiénes estos candidatos, cambios en estos niveles de apoyo. Es posible, por ejemplo, que vamos a ver como George Bush en el 2004, un nivel de apoyo latino como 40 o más por ciento del voto latino. Pues no sé exactamente, pero ahora el voto latino es con los demócratas, particularmente el voto puertorriqueño en los Estados Unidos. Sí. Hay mucho apoyo para el Partido Demócrata y los candidatos demócratas. Sí. Y dígame, es cierto, me dicen que históricamente, o más o menos vamos a decir en los últimos 30 años, candidatos para la presidencia candidatos republicanos, los que han ganado son ellos que han podido conseguir más del 30% del voto latino. ¿Es entonces? Sí, exactamente. En el caso del presidente Reagan en los 80s, él ganó más de 33% del voto latino, entonces él ganó las elecciones. En el caso de George Bush en 2000 y 2004, él ganó más de 30% del voto latino, pero en el caso de 2004, más de 40% del voto latino. Pero él fue el gobernador de Texas, y también en Texas él tiene mucho apoyo de la población latina porque durante las 90s él tiene muchos programas para educación, particularmente para la población latina, como educación bilingüe y todo. Entonces yo pienso que es posible que vamos a tener un candidato republicano que tiene más apoyo del voto latino en comparación con Mitt Romney. Mitt Romney solamente ganó 27% del voto latino, pero este es un mínimo de las últimas elecciones en comparación con John McCain. Él ganó 31% y todo. Sí. Interesante. Es muy interesante. Me encanta. Quería preguntarle también, cambiar el tema un poco. Sé que han hecho estudios, creo que sobre 10 o 12 años, sobre el latino y cómo consume noticias políticas. En particular. Si puede hablar pues un poco no sobre tenemos información exactamente sobre noticias políticas, pero noticias. En el caso de las noticias es interesante porque estamos en una situación que hay cambios. Por ejemplo, de acuerdo de la última encuesta del Centro Hispano Pew, ahora más latinos están usando inglés para obtener
las noticias en comparación con el porcentaje de latinos que están usando español. Y hay una disminución en la tendencia del uso de español para obtener noticias, pero hay un aumento en el porcentaje de los latinos que están usando inglés. Televisión es el número 1 con las plataformas para obtener noticias, particularmente para los latinos que hablan español. Pero entre los latinos que hablan inglés o que usan inglés, el Internet y los periódicos son más importantes para obtener información, noticias particularmente, en comparación con, por ejemplo, 2006. Entonces, hay una brecha entre los dos grupos. Los latinos que solamente hablan español solamente usan televisión para obtener noticias, y entre los latinos que hablan inglés y solamente hablan inglés, ellos usan el internet, televisión también, y los periódicos para obtener noticias. Entonces ellos están usando más fuentes de información en comparación con los hispanohablantes en la población latina. Qué interesante. Es muy interesante, es muy interesante. Yeah. Pero también hay una tendencia que yo pienso que sobre la comunidad que es muy importante para saber. Los latinos dicen que español es muy importante para la comunidad. Es importante en el futuro que los latinos en los Estados Unidos hablan inglés. 95% de la población latina dicen que esto es la verdad. Necesitamos que en el futuro las generaciones latinas aquí hablan español. Pero también los latinos dicen que, con 90%, dicen que inglés es importante. Necesitan hablar inglés, particularmente los inmigrantes, que son nuevos inmigrantes aquí, para obtener éxito en los Estados Unidos. Pero estamos viendo cambios particularmente en los dos idiomas y cuántos latinos están usando los dos. 35 millones de latinos dicen que ellos hablan español en sus viviendas. 30% de los latinos hablan inglés y hablan inglés muy bien. Pero el porcentaje de latinos que usan español en sus viviendas está disminuyendo. Porque ahora solamente el 70%, pero en el 2005 fue 75%. Y la oficina del censo dice que en el 2020 vamos a tener solamente 66% de los latinos usando español en sus viviendas. Entonces yo pienso que estamos en una época que vamos a tener un crecimiento en inglés, el uso de inglés entre los latinos, y una disminución en el uso de español. Pero solamente estamos en la empieza de esta historia. Pero es interesante porque es la historia de los inmigrantes y las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos. Sí. Y históricamente han ocurrido eventos que cambian las tendencias, ¿no? Por ejemplo, hablando de esa data ahora, sabemos cuántas personas hablan español que no son hispanos. Sí, eso también es muy interesante. Tengo entendido que esa población es bastante grande y creciendo. Exactamente. ¿En cuántos sitios están enseñando ahora el español? Creo que me he quedado sorprendido en varias ocasiones. O sea que es posible. Como me decía mami a mí, nosotros si perdemos nuestro idioma, perdemos nuestra cultura. Y creo que para muchos hispanos eso es importante. Sí, español es muy importante. Y 3 de cada 4 de los latinos hablan español. Sí. Español es muy importante para la comunidad. Y entre los adultos hay muchos que son bilingües, particularmente. Los jóvenes hay muchos que son bilingües. Sí. Entonces, español es muy importante. Pero los latinos hablan español, pero también hay personas que no son latinos que también hablan español. Y de acuerdo de un informe del Centro Hispano Pew, hay más personas que no son latinos, pero que hablan español, en comparación con el número de personas que hablan la tercera idioma en los Estados Unidos, que es China. Y entonces hay más personas que están hablando español, pero no son latinos, y no tienen un esposo o una esposa latina también. Entonces ellos hablan español porque es importante para negocios, o es importante para sus escuelas, o hay otros
razones, no sé exactamente, pero este es el poder del idioma español. Sí. Ahora, sí, estamos en un punto de la historia de los Estados Unidos que español es, sin duda, la segunda idioma del país. Sí, definitivamente. También entre personas que no son latinos. Sí. Pero yo pienso que también en 2 o 3 décadas es posible que vamos a ver otra vez más latinos que están hablando español porque la población va a aumentar. Pero también es posible que vamos a ver más latinos que solamente hablan inglés. Y ese es interesante y este es el cambio en porcentajes. Sí. Me recuerdas de unos años atrás había una orquesta de salsa japonesa. Orquesta Lao. Sí, y en Nueva York hay un restaurante de sushi y tacos. Sí. Bueno, en Nueva York hay una gran población de chinos cubanos. Sí, exactamente. Y uno casi creo que tiene más de 100 restaurantes donde puede comer butterfly shrimp con arroz y habichuelas. Pero este es el poder de la cultura latina y también la cultura estadounidense, porque estamos en un país que es una mezcla. Sí, es una mezcla y diversidad es muy importante, es uno de los temas que es parte de la historia de este país. Pero es un ¿cómo se dice? Es fuerte, también es un strength, es muy importante para el país. Bueno, Mark, quisiera hablar contigo un par de horas más, pero muchísimas gracias por visitarnos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar con nosotros con Café con Luis. Visítenos de nuevo en el próximo programa, aquí trayéndoles información sobre la política pública que impacta a nuestro pueblo. Gracias.